Buenas tardes o buenas noches para todos los que nos están viendo a través de YouTube. Bienvenidos. Estamos muy felices, Agni y yo. Les decía que estamos muy felices y un poco nerviosillas porque es nuestra primera vez en vivo. Y bueno, tenemos el placer de tener una gran invitada. Y estábamos conversando con ella hace rato diciéndole que la admiramos mucho, y esta comunidad de llamas gemelas que tiene ya unos cuantos años, ¿verdad? Siempre hemos sido seguidoras de la señora Goy, a la que vamos a entrevistar hoy. Pero primero, Agni, saluda. Hola a ¿Cómo todos, estás? ahora todos desde México. Desde México. Un placer la entrevista con Goy, de verdad. Sí. Y yo desde Rebeca o Beca, desde Caracas, Venezuela. La señora Goy está bueno, preséntese, señora Goy. En Quito, estoy en Ecuador, en Quito, En Ecuador. Ecuador, correcto. Sí. Bueno, yo quiero leer un poco la trayectoria de Goy, ¿verdad? Para que sepan con quién estamos hablando, los que no la conocen. Ella es terapeuta psicosomática desde 1993, es terapeuta de Acupressure Institute de Berkeley, California, con una especialización en manejo del estrés y balance emocional. Tiene otros cursos en California también, como son esencias florales, tarot, astrología esotérica, feng shui, iridiología en California, ¿verdad? Todos ellos. La mayoría, La sí. mayoría, sí, ok. Dirige y es la terapeuta principal en Serenidad Spa Terapéutico en Ecuador, en Quito. Ha sido conferencista de variados temas de crecimiento personal y espiritual en Ecuador, Estados Unidos y Alemania. Es locutora y ha conducido algunos programas de radio de New Age y crecimiento personal y espiritual. Y es la fundadora y gerente de Radio Serenidad desde el año 2006. Además, ha escrito varios libros como lo son Reflexiones de un despertar del año 2000, De la oscuridad a la luz 2003, y el libro que nos trae a esta entrevista es Flamas Divinas, un encuentro para el despertar interior. Muy bien. Felicitaciones. Por eso decimos que estamos súper honradas de tener una invitada así, ¿no? Con tanta trayectoria. Gracias. Bueno, no, a usted no, a ti, Goy, a ti por haber aceptado nuestra invitación. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Agni, si quieres hacer alguna pregunta, comenzamos contigo. Bueno, una pregunta que apenas pues me dio por formulármela hoy en la mañana, que estaba escuchando un audio que me encontré en donde hacen referencia de que las llamas gemelas son una etiqueta o son una forma pues, como de adoctrinamiento de la nueva era. ¿Qué opinas sobre eso? Es como que se dejan las religiones de lado y empezamos a esto que le llaman la nueva era, ¿no? Bueno, creo que cualquier adoctrinamiento es una manera de someter a las personas. Diría que en cierto nivel de conciencia el adoctrinamiento puede ser necesario cuando una persona no tiene idea de nada y está totalmente desconectada y quizás buscando, necesita una guía un poco más establecida, podría decirse, ¿no? Para encontrar un camino, pero sin embargo, cuando una persona está atada no es libre, digamos, no es libre para descubrir su proceso, yo creo que y cae en ciertas creencias y ciertas limitaciones, va a vivir su experiencia siempre de las limitaciones que genera cualquier doctrina, cualquier pensamiento religioso, porque mira, el ser humano es espiritual, en esencia, es un ser esencialmente espiritual, es su naturaleza. Lo que pasa es que las religiones en general lo que han hecho es, han canalizado e interpretado esa energía para
educar, dirigir el pensamiento colectivo y también para someter, porque tú ves que muchas de las guerras y de los problemas sociales nacen de las religiones monoteístas, sobre todo. Entonces, que quieran encasillar el tema de las llamas gemelas en una nota de la nueva era, habría que hacer una pequeña disección. ¿Qué significa la nueva era? ¿Qué significa que es una doctrina? O sea, habría que hacer una disección por partes, porque nueva era estamos en una transición hacia una nueva era. Y lastimosamente todos los detractores de la idea de ir hacia algo nuevo van a tacharlo de movimiento hippie, de movimiento liberal, de movimiento antirreligioso y todo ese tipo de cosas. Y más bien es todo lo contrario, no es anti nada, es simplemente el deseo de encontrar el propósito de vida a través del encuentro con uno mismo. Entonces, hacia la era de Acuario, o como le quieran nombrar, hay muchas orientaciones que se pueden investigar. Por ejemplo, los griegos tienen las diferentes eras, era de oro, de plata, de bronce. Los indios tienen Dwapara Yuga, Satya Yuga, Kali Yuga y otra yuga que me estoy olvidando, pero en general, todas estas filosofías ancestrales tienen un entendimiento mucho mayor que el que tenemos nosotros hoy en día sobre estas transiciones planetarias. Y en esta transición planetaria o estos cambios de era, pues simplemente el ser humano está tratando de salir de este sometimiento ideológico genérico, general, que también en lo que se considera las llamas gemelas hay muchísimo sometimiento del pensamiento basado en la ideología y las creencias que nosotros hemos desarrollado sobre las relaciones, sobre el amor, sobre lo que debe ser una relación. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo la experiencia de estas llamas gemelas completamente desde el entrenamiento y el condicionamiento, yo le llamo así, condicionamiento, que hemos tenido masivamente sobre lo que son las relaciones, sobre lo que deberían ser y ese tipo de cosas. Y todo eso está basado en las necesidades del ego. Entonces, este tema de las llamas gemelas va más allá de esto. Y justamente vienen estos encuentros que nos revuelcan contra el piso para justamente ayudarnos a despertar y salir de esta dinámica bastante habitual en la que hemos crecido y en la que hemos vivido todos nosotros y nuestras generaciones del pasado igual, porque ya es hora de despertar a nuevos niveles de conciencia. Entonces, esta no es una relación típica, es una relación completamente distinta que nos saca de nuestras casillas, que nos saca de nuestros entendimientos naturales sobre lo que son las relaciones, pero tiene un propósito que es justamente el ayudarnos a despertar estas dimensiones sutiles de la existencia, porque ahí oigo hablando a muchos de la telepatía, de sentir al uno, al otro. Bueno, son parte de las experiencias de las dimensiones sutiles. Y claro, nosotros lo que queremos hacer, o sea, la mayoría, y yo también pasé por esa etapa en que yo quería tener una relación con esta persona porque creía que era la persona en mi vida, por todo lo que me estaba pasando a nivel, digamos, sutil, pero es todo lo contrario a eso, totalmente lo contrario, porque si estamos hablando empecemos por el nombre, se llamas gemelas o flamas divinas, está haciendo alusión a una relación de índole espiritual. Y cuando estamos hablando del espíritu, estamos hablando de lo sutil, no de la materia. Ahora, si nos encontramos en la materia, en esta transición de era, que es cuando más intenso se ha vuelto para mucha gente, es porque necesitamos hacer cambios mucho más drásticos en términos, en nuestra conciencia que ha vivido estancada en una forma que se le ha dado al inconsciente colectivo, digamos, una forma cuadrada, digamos, ¿no?
y todos hemos basado nuestra realidad y la vida en la tercera dimensión en función de este cuadrado que hemos co-creado todos. Pero no es más que un cuadrado encerrado dentro de un mundo sin límites, de un universo sin límites. Entonces, en este movimiento cósmico, que ya no se lo puede negar, creas o no en una nueva era, creas o no en un cambio climático, creas o no en tantas cosas que ya nos están haciendo así en la cara, socialmente, políticamente, en todo sentido, es evidente que estamos viviendo un cambio muy, muy fuerte y que necesitamos hacer esta transición entendiendo que los cambios tienen que venir de adentro de cada uno de nosotros. Esta transición, para que sea óptima y que le saquemos el mejor provecho, no va a darse óptimamente o va a ser la mejor opción esperar que los demás cambien y uno quedarse ahí a la cola, sino que el cambio tiene que venir de adentro. La conciencia se logra yendo hacia adentro. Entonces, este tipo de conexiones se ha dado justamente para ayudarnos a despertar a la conciencia del amor incondicional, que no es un sentimiento, que no es un sentimiento que yo siento por ti o por ella, es un estado de conciencia que trasciende la dualidad. Es un estado de conciencia, como lo es la felicidad, como es la paz interior. Es un estado de conciencia que va más allá de la dualidad, en donde tú has logrado conectar con esta fuente, llámale divina, espiritual o como quieras, y que reconoces que es mucho más trascendente que esta temporalidad en la vida material, en la vida de esta dimensión. Entonces, no sé si así contesté un poquito algo de lo que me preguntaste. O no, me sí. No, muy bien. Perfecto, gracias. Sí. Y eso de que es un estado de conciencia, wow, de verdad es revelador, sí, porque uno se queda muy pegado en lo de la emocionalidad, ¿no? En lo de, quiero Totalmente. Que me ame, quiero que me quiera, sí. Y es natural, o sea, déjame decirte claro. que es natural porque eso es lo que conocemos y a eso estamos acostumbrados. Entonces buscamos el lado romántico de una relación que realmente tiene otro tinte, porque cuando tú llegas a través de este proceso a darte cuenta que en una de las dimensiones, digamos, muchos hablan de la quinta dimensión, a mí no me importa realmente qué dimensión sea, pero es en la dimensión interior, que es una dimensión de conciencia, llegas a entender que somos uno, de que se trasciende, no hay división, no hay miedo tampoco, no hay dualidad, ¿no? Pero esta es una dimensión interior de conciencia, no es una cosa que se vive en la materia, porque la materia está sometida a la dualidad, ¿ok? Nosotros aquí vivimos en la dualidad. Entonces, esta es una cuestión de un despertar de conciencia en donde tú puedes trascender y vivir en sintonía, conectada a ese entendimiento, y ya paras de sufrir, pues. Ya paras de sufrir, ya paras de desear de desear la relación con esa persona. Ya paras de sufrir, de querer, de esto, este otro, de tener expectativas y simplemente logras la paz interior en relación a esto y entender sobre todo, o sea, una de las cosas que a mí más me sacudió es darme cuenta que todo lo que yo había creído sobre el amor incondicional no tenía absolutamente nada que ver con la experiencia de amor incondicional que se me fue dada y que me sacó completamente de ese cuadrado, me sacó de ese cuadrado que mencioné hace un rato, o sea, expandir y darte cuenta de otras cosas. Cuando me sucedió esa experiencia, me di cuenta que mi vida, y creo que es la vida de todos, vivimos con el miedo en la nariz. Miedo de que pase algo, miedo de esto, miedo. Pero cuando sucede esta despertar de conciencia, de unidad, de trascendencia de la dualidad, te das cuenta que no existe el miedo. El miedo es una consecuencia de vivir en la separación, de vivir en la dualidad, en la separación.
Sí. Entonces, pero es un proceso para llegar allá, ¿no? Esto no, yo te puedo decir todo lo lindo que pueda sonar, que mientras tú no lo vivas, no lo vas a poder comprender Correcto. 100%. O sea, tal Sí. vez las palabras pueden ayudar a que la gente apunte a algo más y no se quede en la onda del romanticismo con esta persona, sino que apunte a algo más que además es mucho más trascendente, llena muchísimo más. Por eso el romanticismo y esa cosa es lo que en donde más sufrimiento yo experimenté. O sea, en mi deseo romántico con él. Puta, Sí. fue lo peor, fue el acabose, sufrí de llorar lágrimas de sangre, que creo que Ay, muchas personas pasarán por eso. sí. Y es por algo, o sea, ese dolor me impulsó a seguir buscando una respuesta, a seguir trabajando en mí para liberarme, como quitarme de encima todo este condicionamiento que tenemos sobre la relación. Y en un momento simplemente pasó algo que me llevó más allá, porque esta relación también ayuda al despertar de la Kundalini. Yo no lo invité a la Kundalini, no la invité, no trabajé conscientemente para que se me despierte y tuve experiencias súper intensas en despertar de conciencia que fueron estimuladas por el encuentro con este ser, ¿no? Con esta alma. Entonces, wow, es una cosa muy interesante y nosotros necesitamos trabajar para desprender o transformar o liberar, como quieran, ese condicionamiento cuadrado y abrirnos a la expansión de la conciencia. Sí, sí, sí. Quería decirles a los que están viéndonos en vivo por YouTube que pueden escribir en el chat también para al final hacer las preguntas, bueno, las que ustedes consideren, ¿ok? Una pregunta que tengo, que ya la has respondido un poco, pero tal vez profundizar un poco más en eso, ¿no? ¿Cómo trascender el sufrimiento de la separación, ¿no? ¿Cómo vivió Goy esa separación? Reconocer que no había nada que hacer, que no podías estar en esa expectativa, en esas ganas de querer estar con esa persona, con él. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste para salir de ese sufrimiento y de ese dolor por el que todos hemos pasado? Pero ¿qué hizo Goy? Bueno, te invitaría a que leas el libro porque ahí está todo Ay, sí. detallado. Sí, sí. Ay, Pero, a no, ver, hay que leerlo, sí. para comenzar, yo siempre tuve una separación física porque él vive en otro continente. Nos vimos una sola vez en la vida, menos mal. Sí. Y realmente me generó él muchísimo sufrimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, meditaba profundamente para tratar de entender lo que estaba sucediendo. Hacía, o sea, una contemplación interior para tratar de discernir, lograr desarrollar la herramienta del discernimiento para ver la diferencia entre mis expectativas y lo que yo quería y aquello que realmente estaba sucediendo, tanto en la dimensión sutil como en la dimensión física. O sea, porque no podía entender cómo el alma de él sea tan, por así decirlo, perfecta y la persona todo lo contrario, pero lo más opuesto a esa perfección de su alma. Entonces, era como, no, es que no, algo no cuadra, esto, o sea, y llegué a atender a través de muchos procesos las cosas que él ha vivido en sí. Sin embargo, el proceso que él hace le corresponde a él y es su responsabilidad, no lo cargo yo. Mientras estamos aquí en la división. Y hay muchas cosas que desde mi nivel de conciencia no se alcanzan a entender los acuerdos que se pudieron haber adquirido antes de encarnar y entender a veces que un ángel caído es justamente el que viene a topar en todos los lados que necesita uno sanación. Entonces, he hecho lo mejor que he podido en interpretar las cosas que sucedieron y que muchas de ellas o algunas de ellas hasta ahora las sigo procesando.
pero creo que lo más importante es hacer el viaje hacia el interior. Entonces, a mí la separación dejó de molestarme y de dolerme, o sea, y la ansiedad por no estar con él físicamente, cuando me sucedió esta experiencia de amor incondicional y de entendimiento de la trascendencia de la dualidad, en donde no hay la división. Entonces, reconocer que, bueno, en esta X dimensión somos uno, porque también es simplemente un pasito de algo más allá en el reconocimiento de que todos somos uno, no solamente él y yo en este, ¿no? Más allá en dimensiones superiores, pues todos somos uno. Pero a eso no he llegado. O sea, tengo la noción, he tenido un par de experiencias, pero necesito trabajar mucho más de mí para lograr asimilar esa comprensión a nivel celular. La tengo a nivel mental, pero a nivel celular es cuando la experiencia suceda. Claro, sí, es así, es así. Llegar a ese entendimiento. Así sí, es que claro. no sufran por estar separados, más bien ese sufrimiento es la oportunidad más increíble para hacer un trabajo en uno mismo. Sí, claro. Sí, después de tanto tiempo y de tanto buscar, se llega a eso, a la comprensión de que el sufrimiento, pues nada que ver, ¿no? Dime, Goy. El sufrimiento es una herramienta, el sufrimiento es un estímulo, no es malo. No por ahí dicen que sin dolor. No quisiera vivir en el sufrimiento, pero mientras yo vivo el sufrimiento, no es porque no he logrado pasar al otro lado. Sí, ¿me entiendes? A ese lado donde ya uno ya tiene un poco más en armonía las cosas. Pero se está en camino. En tu comprensión, sí. Se puede, se llega de ley, pero tiene un costo y el costo es el trabajo en uno mismo. Sí. Bueno, iba a preguntar algo. Sí. Alguna vez escuché que el alma puede cambiar de cuerpo físico. O no sé si eso en algún momento a ti te parezca que sí puede pasar, que el alma cambie de personaje, o se le puede llamar catalizadores a esas personas que aparecen y que de pronto pueden confundirse con la llama o con la flama. Lo que llaman la llama falsa. Lo que la gente utiliza esa connotación de llama falsa. Pues es que cuando yo escuché, que ya tiene mucho tiempo eso, decían que sí era posible que el cuerpo cambiara, que el alma cambiara de cuerpo. O sea, que el alma de la llama pasara a otro cuerpo, otro. Ok, qué enredado, ¿no? Tú hablas de otro cuerpo en una misma vida, no de que en la próxima esté en otro cuerpo. Sí, no. O sea, mira, no te puedo dar una contestación, una respuesta precisa, puedo darte una respuesta intuitiva, en el sentido de que si es que es la única manera que esta alma tiene para sacudirte y eso es lo que se acordó, pues lo hará. Sin embargo, esto requiere de un nivel de conciencia o una fuerza de esa alma para poder hacer. Esto no sucede así nomás porque se dice, o no creo que es así de fácil de decir, que pase porque se dice. Creo que requiere un entendimiento y un manejo de energía muy, muy elevado para poder hacer eso. Finalmente, muchos chamanes que manejan la energía, pues se transforman en animales del rato de hacer ciertos rituales, ¿no? Entonces, pero ese es un dominio de energía que la mayoría de nosotros no tenemos. Entonces, si es que necesitas tú alguna lección y tiene que venir a través de otras circunstancias, va a venir. Así como sucede que muchas veces, por ejemplo, yo tuve una experiencia increíble cuando me quisieron robar el carro y de pronto dos seres se quedaron ahí hasta que yo llegué. Y cuando yo llegué, ellos me dijeron, se querían robar esa bicicleta que no era ni mía, que estaba dentro del carro, y nosotros nos quedamos hasta que tú vengas. No, yo no les conocía siquiera.
Entonces yo les agradecí el rato que me veo lo que estaba dentro del carro y regreso para verles, desaparecieron. Entonces, estos ángeles o estos seres de luz, sí pueden obrar a través de las personas. Y uno piensa que es uno, pero a veces simplemente uno tiene un impulso por hacer algo y crees que eres tú, y muchas veces puede ser que no seas tú, sino que estás siendo canalizado o para que hagas una obra. En ese sentido, te puedo decir que seres de luz de nivel superior pueden hacer eso, pero seres que tienen un nivel de conciencia así más o menos, no tienen la fuerza para hacer ese tipo de cosas, creería yo. Puedo estar equivocada. Tiene sentido, sí, porque se necesitaría mucha energía, ¿no? Para hacer ese traslado, ¿no? De alma. Sí, creería que sí. Sí. ¿Y por qué Goy dice que vivió una experiencia de llamas gemelas? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en Goy cuando comenzó a vivir esa experiencia? Empecé a tener muchas experiencias místicas, o sea, muchas experiencias súper inusuales. Mientras estuve en contacto con él, no mientras hablaba o chateaba con él, sino mientras duró el contacto de intercambio de comunicación con él. Me pasaban cosas muy raras, empezó a despertar la Kundalini, y el despertar de la Kundalini fue lo más importante de todo esto, porque eso fue cuando empezó a moverse el estancamiento de niveles de conciencia en mí. Con decirte que terminé en el hospital por un estancamiento de energía a nivel del tercer chakra, más o menos, ¿no? Y eso creo que fue lo más importante, pero empezaron a suceder cosas súper inusuales, o sea que yo veía, porque decía, esto es raro, ¿qué está pasando? Yo no conocía el término de flamas divinas, ni de llamas gemelas. Simplemente empezaron a pasar cosas súper, súper inusuales con este ser, a través de la persona de él, pero con el ser, su alma, digamos, ¿no? Y fueron cosas súper vívidas, súper intensas. Entonces ya no me quedó más que realmente ponerme a investigar, a ver qué es de esto, porque es súper raro, ¿ya? Y evidentemente cuando hay separación y están a la distancia, es más fácil que despierte la comunicación de las almas que cuando estás físicamente juntos, porque siempre que estás físicamente juntos, las demandas del cuerpo, las demandas del ego, toman el papel preponderante, pero a distancia es otra cosa. Entonces, eso me llevó a investigar y después, obviamente, a procesar todo lo que me pasaba. Me tomó al menos 7 años entender lo que me estaba pasando. Sí, fue un largo tiempo. Sí, 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 sí. Perdón, Agni, ibas a preguntar algo. No, adelante, okay. Sí. No, tú dices mucho que se te despertó la Kundalini. Yo también en un momento, o sea, quisiera como que me dijeras qué sentiste para ver si fue lo mismo que yo sentí también físicamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué fue lo que ocurrió en tu cuerpo? ¿Qué fue lo que pasó cuando despertó esa Kundalini? A ver, mi primera experiencia Kundalini no pasó cuando le conocí a él, sino antes. Que empecé a sentir un movimiento de energía como cuando prendes un camión y el cuerpo era brrr, pero físicamente yo me topaba las piernas y no estaban vibrando, era una sensación vibracional brrr, y yo mantenía mis ojos cerrados, estaba acostada en la cama, estábamos hablando de los años 90, yo le conocí a él en el 2008, pero esto me pasó en los años 90. Y estaba acostada y ya estaba con los ojos cerrados. Entonces empezó esta vibración y de pronto yo me quedé observando, un poco asustada de lo que me estaba pasando, pero me di cuenta que estaba viendo como que estuviera con los ojos abiertos, pero yo los tenía cerrados. Entonces me toqué los párpados para ver si estaban abiertos,
estaban cerrados, pero yo veía como que estaba abierto, como que estaban abiertos, veía todo. Entonces, claro, me friqué, me pegué, me dio un susto tenaz. Y esa energía Claro. estuvo vibrando en mí por un tiempo hasta que me comuniqué con un astrólogo estadounidense que me dijo que sí, que era efectivamente la Kundalini y me dio unos tips de lo que podía hacer para que se me calme. Y Ajá. después de eso, hablemos de los años 90, finales de los 90, se me calmó esa vez y no volvió a moverse sino hasta el 2008 cuando le tuve contacto con él. Y esta vez se movió de una manera muy distinta, porque esta es la segunda vez sentía que era una energía que sucedía fuera de mí. Y como había estudiado Feng Shui y sabía que las corrientes de agua debajo de las casas no eran buenas, en mi departamento, cuando yo me acostaba a dormir, sentía que había como una corriente de agua subterránea. Pero coincide de esas cosas interesantes que no son coincidencias, que suceden porque tienen que suceder, que mi hermana me dijo que yo tenía que hacer cambios en mi departamento y que ella se iba a encargar y me mandó sacando de mi departamento y me fui a vivir con ella, que vivía en un piso más arriba. Y sin embargo, cuando me iba a dormir sentía exactamente lo mismo. Entonces decía, qué bestia, qué corriente más intensa esta, que le puedo sentir, estoy en el tercer piso. Entonces después dije, chuta, no me siento cómoda aquí y me fui a dormir donde mis padres mientras hacían esos cambios. Cuando me fui donde mis padres sentí exactamente lo mismo y ahí fue que me di cuenta que no era una corriente de agua, que era lo que sentía fuera de mí, sino dentro de mí. Y ahí empezó a cambiar todo. Cuando hice conciencia de que estaba sucediendo eso dentro de mí, no fuera de mí, empezó un proceso mucho más acelerado y más rápido. Pero es una corriente de energía que se mueve a lo largo de la columna, pero que afecta a todo el cuerpo, ¿no? Afecta a los órganos, afecta la mente, afecta a todo. Sí, sí, yo también viví más o menos una experiencia así. Yo comencé a sentir, tuve como 3 días, 3 noches, sobre todo me pasaba en las noches. Sentía como un calor de adentro hacia afuera y eso, esa vibración como una corriente en todo tu cuerpo. Pero lo impresionante es que otras personas me tocaban, una persona me tocó y me dijo, ¡Ah! ¿Qué te pasa? Tienes como una corriente en el cuerpo. Y yo dije, wow, sí, es verdad. Y yo decía, bueno, debe ser la menopausia. Pero no, porque cuando la persona que estaba conmigo me tocaba, me decían, wow, pero ¿qué pasa? Pon un vaso de agua debajo de tu cama. Yo, no, eso no debe ser eso, decía yo. Y el último día fue el más intenso y al rato él me escribió y tenía mucho tiempo que no me escribía. Y cuando yo leí eso, yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto como que es la Kundalini. Y bueno, ahora que tú lo dices, pues sí, como que sí, ¿no? Como tú has vivido alguna experiencia así, Agni. Pues más o menos así, como que se Sí. siente mucha energía, mucho calor en el cuerpo, como que yo más como paz, como voy, que es una vibración en las piernas, pero lo siento mucho cuando estoy también como que ya para dormirme o cuando ya me estoy despertando, se siente así como si estuviera nerviosa. Es como yo lo puedo, Sí, como lo puedo describir, como si estuviera nerviosa, como si me temblaran las piernas, no sé, es Bueno, esa algo es una raro. energía, es una energía súper poderosa, ¿no? Que no sé si suceda por capas, por niveles o lo que sea. Yo te puedo hablar solamente de la experiencia física que he tenido, pero iba totalmente acompañada de revelaciones, de mucho más expansión de conciencia. Entonces, por eso me daba cuenta que no era simplemente una vibración cualquiera, sino que tenía que ver la Kundalini con esto, ¿no? Y yo creo que si esto se está dando ahora es justamente porque estamos en esta transición que necesite, que requiere eh, un cambio en sí, la estructura mental del inconsciente colectivo, de la masa, de la gente en general. Entonces, sí, este movimiento de energía está ayudando
pero necesitamos también retribuirle y hacer lo que necesitemos, hacer lo mejor que podamos con lo que disponemos en cada momento para ayudarle a que nos ayude y nos ayude a conectarnos mejor internamente. Sí. Y yo me pregunto por qué, ay, perdón. No, es que iba a decir, es que de pronto no sabemos, o sea, es algo que ha estado tan escondido, es información que ha estado tan oculta, que de pronto cuando nos suceden las cosas, pues no sabemos, ¿no? No sabemos de dónde viene, no sabemos si estamos inventando, si es algo que solamente es físico y nada más. Entonces, pues, eso. Sí, uno cree que se va a volver loco. Sí. No, yo tenía mucho miedo, lo que tú dices, Goy, mucho miedo porque pensaba que me estaba volviendo loca. Yo siempre he sido muy romántica, entonces yo decía, ay Dios mío, ya este romanticismo ya como que me está llevando a la locura, pero bueno, es como tú dices, ¿no? Es un proceso necesario que uno tiene que vivir. Y creo que Agni va a decir algo que también lo he escuchado y es importante, que a través del dolor. Ah, sí. Ajá, no, ajá. Es que hay una canción que dice que sin dolor no te haces feliz, ¿no? Entonces, pues sí, hay que a veces, o sea, bueno, se aprende a través del dolor, ¿no? Claro, y también hay muchas corrientes que dicen, pero no tienes que sufrir, que no lo del sufrimiento, pero la verdad vivimos en la dualidad y el sufrimiento es una experiencia que nos refleja todo lo que todavía tenemos que trabajar para alinearnos o conectarnos con esta conciencia trascendida que es donde ya no existe el sufrimiento. Uh-huh. Sí, sí, llegar ahí, hay que llegar ahí, sí. ¿Y por qué no a todo el mundo le ocurre esta experiencia de llama gemela? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no todo el mundo la vive? Porque somos un grupo. Esta no es una experiencia para todo el mundo, porque yo creo que hay diferentes grupos de alma que vienen a trabajar diferentes aspectos de esta transición de era. Uh-huh. El grupo de flamas divinas necesita enfocarse en anclar la energía del amor incondicional. Uh-huh. Ese es el propósito más elevado, pero cada grupo, cada conexión de flamas divinas, pues vendrá a trabajar otras cosas. Yo sigo algunos grupos para ver en qué onda andan, y hay muchas personas que están completamente enfocadas en el tema sexual. Uh-huh. O sea, puede ser uno de los caminos, pero nuevamente si te quedas en la nota del placer sexual o de la nota sexual sin comprender la parte sacra de eso, que la verdad yo creo que la mayor parte de nosotros, justamente porque tenemos una noción muy primitiva del amor y muy primitiva de nuestro cuerpo y todo esto, pues se requiere un nivel de conciencia muy, muy elevado para entender el tema de la sexualidad desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, hay muchas visiones, pero sí creo que la más elevada es la que nos lleva a esta conciencia de amor incondicional, no como un sentimiento, sino como un estado de conciencia en donde el amor incondicional, la libertad, la paz interior, la felicidad, son una y la misma cosa, son lo mismo. La autoestima también. Es lo mismo. Sí. Claro. Ahí no hay diferencia entre todas esas cosas que nosotros les separamos aquí porque vivimos en la separación, pero a ese nivel es lo mismo, es una sola cosa. Goyi, ¿tienes contacto con esa persona? Muy poco, o sea, recién estuve en contacto con él después de unos como 8 meses que no me había comunicado y me dice, creo que 10 años de haberte tenido bloqueada, no sé, en Facebook, me tuvo bloqueada 10 años. Creo que 10 años es suficiente. Y digo, la verdad a mí ya no me afecta, claro. Ya no me afecta como me afectaba antes. O sea, antes tenía un poder que yo mismo le di para que me haga pomada, pero ahora ya no, porque ya viví una experiencia que me llevó a otro entendimiento, y cuando
esa experiencia sucedió y pasó lo que tenía que pasar, pues nos distanciamos y nos hemos comunicado una vez al año, tal vez, no más. Ujú. ¿Y él cómo entendía esa experiencia? Yo creo, te escuché en alguna entrevista que tú se lo contaste. Tú se lo contaste, ¿no? Sí, yo le he contado, pero no, él está en otra onda, completamente, dormido. Okay. Entonces, por ejemplo, yo oigo a muchos decir, que si tú despiertas le ayudas a tu flama, que si tú estás, si está dormido, no. Sí, No sabía decirte, no, personalmente, creo que cada uno tiene que hacer su trabajo para su despertar. Cuando los dos hayan despierto ya es otra cosa, este encuentro, aquí a nivel físico o a nivel whatever, pero cada uno tiene que hacer su trabajo y tiene su propia responsabilidad en el camino. Y yo no tengo prisa en que él se despierte, no tengo prisa en llegar a un punto X de que los dos estemos, digamos, despiertos, porque sé que hay mucho más que simplemente estos deseos carnales y egocéntricos, ¿me entiendes? Hay mucho más que eso es muy chiquitito. El romanticismo es lindo, se siente rico, pero es bien chiquitito en relación a este despertar de conciencia. Sí. Y entonces, ay, perdón. No. Entonces podría decirse que uno de los propósitos de hacer proceso de flamas es integrar tanto lo masculino como lo femenino, pero en uno mismo, ¿no? ¿O cómo? Integrarte, tú encontrarte, porque tu alma no es ni hembra ni macho, o sea, tu alma es una energía. Aquí estamos nosotros manifestados en la dualidad, hembra, macho, tenemos dentro de nosotros hormonas femeninas y masculinas, por ende hablamos de nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. La gente habla mucho del divino femenino, divino masculino, sin siquiera estar en contacto con la divinidad como para entender lo que significa divino. Entonces, se refieren a mi divino, mi divino, este otro, pero son palabras rodadas que se repiten y la gente los utiliza sin tener conciencia. El mismo término, llamas gemelas o flamas divinas, la gente lo utiliza sin entender su origen, sin entender lo que significa. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo habla de eso o se refieren a eso, pero no tienen la menor idea de su origen, no entienden que es esencialmente espiritual, una relación de origen espiritual. Entonces, tú necesitas integrarte todo tu ser, que tú le llames femenino, masculino, lo que sea, tu ser, cuando esté integrado, no es ni lo uno ni lo otro, eres un ser, manifestándose a través de un eje femenino, un eje masculino. Tú misma, en tu ser, tendrás momentos de manifestación femenina y más de manifestación masculina. Si entiendes el concepto de yin y yang, vas a saber que muchas veces va a estar receptiva yin o va a estar proactiva, que es yang. Entonces, lo importante es que tú te integres como tú le veas o como tú le quieres manejar. Lo que te invito es a usar el discernimiento, a que desarrolles el discernimiento, que es la herramienta más poderosa en cualquier proceso de despertar interior. Sí, el discernimiento, importante. En una entrevista que te hicieron, Goy, tú dijiste que durante ese proceso, pero el proceso donde estabas en pleno dolor y sufrimiento, te atascaste tu energía se atascó en el cuarto chakra y te costaba lograr conectarte con los otros chakras superiores. Y esto yo creo que se debe a ese dolor que te jala, ¿verdad? No te deja seguir en la evolución, ¿no? Como que te ciega, eso que tú dices de el discernimiento, no tienes discernimiento cuando estás en ese afán de querer que la persona te quiera, te ame, te responda, tú le escribas y te responda, que no te bloquee, ¿sabes? Eso. Bueno, lo que yo entiendo de mi proceso hasta el momento es que la energía Kundalini se me ha movido hasta el cuarto chakra. No ha seguido
subiendo. No lo he sentido porque creo que lo podría sentir. Capaz que del cuarto al quinto chakra y a los otros se mueve de una manera diferente, pero también considero que es porque o me falta asimilar y procesar a lo que llegué hasta el cuarto chakra, o simplemente me toca hacer el trabajo que tengo que hacer para que la energía siga subiendo a los otros chakras. Pero no es que me atasqué, simplemente llegó hasta allá, y estoy, así como tampoco le invité a que venga y que se mueva y me despierte hasta ahí, tampoco le estoy exigiendo que sigas el camino. Si es que yo no hago el trabajo que tengo que hacer o que tenga que pasar lo que tenga que pasar para que siga, yo hago lo mejor que puedo con lo que tengo cada momento y espero que estar lista porque ya los otros chakras superiores requieren quizás mayor preparación de conciencia, ¿no? Y tal vez estoy trabajando en eso lo sabré cuando suceda y habré visto hacia atrás y me daré cuenta que todo lo que he estado haciendo seguramente ha sido preparación para que suceda eso, que así es como pasó con los otros chakras. O sea, ya cuando sucedió me di cuenta que todo lo que había pasado y lo que había hecho había sido para llegar a ese momento. Entonces, espero estar haciendo el trabajo para algún momento, cuando esté lista, pues seguir en el ascenso de la Kundalini y que me lleve a mayor apertura de conciencia, ¿no? Sí. Pues yo creo que vas muy Eso bien. Esperamos todos. También. Sí, definitivamente. Bueno, sí. ¿Cómo será eso? Y eso es lo que todos estamos esperando que nos ocurra, ¿no? A cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la diferencia, Goy, entre una relación de llama gemela con una relación de alma gemela o una relación kármica? No sé, por llamarlos esas etiquetas que solemos poner, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, lo que yo entiendo sobre una relación kármica es una relación con cosas pendientes que resolver, que se arrastran de vidas pasadas, son energías que canalizas en tu ser para poder ser resueltas en la dinámica con otros seres humanos o específicamente con personas con las que hay cosas pendientes. Esa es una manera de entenderlo, porque por ejemplo para los budistas no existe el alma y no existe no existe la reencarnación, sino el renacimiento. Es muy diferente, es un concepto, vienen desde otras cosas. Sin embargo, por ejemplo, un lama cuando se muere es buscado por sus discípulos en un renacimiento en otro ser. Y justamente hay una extraordinaria película que se llama The Little Buddha o El Pequeño Buda con Keanu Reeves, que es la historia de un lama que se reencarnó en tres niños diferentes. Aspectos diferentes del lama se reencarnaron en tres personas diferentes. Entonces es muy interesante la visión y la concepción del budismo sobre esto, pero es una relación muy difícil y puede ser confundida con la de llamas gemelas, porque la llama gemela te saca la madre con un propósito diferente al propósito de una relación kármica. Entonces, como hay dolor envuelto en los dos, mucha gente confunde la relación de llamas gemelas con la otra relación, pero hay indicadores muy profundos que te hacen saber la diferencia. Y son todos internos. No puedes distinguirlo a través de cartas astrales, numerología, astrología y ese tipo de cosas. No vas a poder distinguir y entender si es tu flama o no a través de eso, porque ese no es el propósito del entendimiento de las flamas divinas, sino el ir hacia el interior y lograr ese entendimiento en tu interior. Ahí, cuando logras eso, ya no necesitas absolutamente nada, te das cuenta que todos los paliativos externos que usamos no te dirigen a ese punto. Pero un alma gemela es un ser con el que también tienes acuerdos, pero son relaciones más bondadosas, más generosas de acompañamiento en el camino. Entonces, puedes tener amigos, familiares, parejas que pueden ser almas gemelas, ¿sí? Flama divina solo hay una, por suerte.
Sí, Sí, si no, no lo soportaríamos. sí, hay alguien que describe a la llama gemela como un choque de trenes. Sí, Mada, sí, Sí. Y hay puede uno de ser los así. trenes que queda peor que el otro. sí. Claro, sí, sí, tenaz, tenaz, tenaz. Sí, 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 es muy muy fuerte. fuerte. Sí, pero hay que agradecer. Yo agradezco que me haya ocurrido hoy en día. Antes decía, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero ahora lo agradezco. Y es la idea de estas entrevistas, ¿no? De contar nuestras experiencias y que el que esté pasando por ese momento tan duro, tan difícil, se dé cuenta que hay posibilidades y que se Claro. sale de eso, ¿verdad? Sí. Claro, cuando ya estás en ese estado de agradecimiento por esto, ya has pasado por N cantidad de cosas, ya estás en un estado un poquito más elevado frente a lo que sucede, ¿no? Y de ahí ya lo que tú escojas hacer con eso, ya te llevará, cada cosa que tú escoges te lleva por un camino. Entonces, esperemos que escojas la mejor opción. Ay, yo también. Claro. Yo también. Bueno, no sé si tienes una pregunta, Agni, ¿tienes otra? Bueno, me parece que sí, todavía me quedó aquí una pendiente, que a lo mejor va como que de la mano con lo de la Kundalini, pero obviamente en un sentido distinto. Me preguntaba yo si hay algunas señales particulares cuando se llega a la apertura del tercer ojo. ¿Hay algún síntoma o algo que A ver, simplemente se sabe? el tercer ojo está muy relacionado a la visión interior, o sea, a la capacidad de alinearte a ver las cosas tal y como son, no como uno quiere verlas, sino tal y como son. Eh, Cuando yo tuve la primera experiencia en la que estaba acostada y con los ojos cerrados y que sentía que veía todo como que estuviera con los ojos abiertos, era una pequeña experiencia de apertura del tercer ojo, pero eh, no es la apertura del tercer ojo. Yo todavía no tengo esa apertura. A mí todavía no se me ha abierto el tercer ojo, al menos no me he dado cuenta, y si me hubiera abierto, lo sabría. Eh, lo que tengo es experiencias de momentos de claridad en el camino que me van llevando a estar preparada para una apertura del tercer ojo. Pero yo creo que en tal caso, el momento que tú trabajas en ti, aprendes y te enseñas a aceptar las cosas como son, estás cultivando la apertura del tercer ojo o preparándote para eso. Ha habido algunas gentes que vienen a hacer aquí, digamos, a dar conferencia y decir yo te abro el tercer ojo, eso es muy peligroso. Si tú no estás lista para ver las cosas como son, porque has vivido en toda esta ilusión que es la que conocemos como la realidad, y de pronto te quitan el velo y empiezas a ver las cosas como son, ahí sí te puedes volver loca de verdad. Entonces yo creo que requiere una preparación. Sí. Sí, sí, Okay. tiene sentido. Y cuando uno está pasando este proceso de llamas gemelas, bueno, a mí todavía me pasa, sin ya ni siquiera pensar en él, acordarme de él, pero tengo muchos sueños con él, sueño mucho con él. Y no es que yo quiera soñar con él, antes sí, antes soñaba con él y decía, ay, soñé con él, qué alegría, qué felicidad. Hoy en día no me importa, pero digo, ¿por qué sueño tanto con él? Creo que tú has hablado algo de los sueños, Goy. Bueno, yo creo que tendrías que analizar los sueños que tienes, ¿no? Para tratar de entender, porque el sueño es una manera en que a veces el alma se comunica. Hay distintos niveles de sueño y hay distintas experiencias en los sueños. Y muchas veces los sueños lúcidos son los que nos traen los aprendizajes y las enseñanzas de dimensiones del alma. Entonces, te sugeriría que trates de hacer un análisis no, mmm, no en contexto de lo que está pasando, como que cada cosa que está pasando es de lo que se trata, sino del contenido, no del contexto, sino del mensaje que te está tratando de dar. Sí, sí, sí. Ok,
Ok. Sí, más, la parte más simbólica, ¿no? De los sueños, digo yo, no sé. Bueno, eso no es sencillo, pero ¿Qué hay gente que dices? se... Ah, no, eso, que la parte más simbólica, ¿no? De los sueños, Sí, tratar de interpretarlos por allí. sí. Agni, Es sí. que el alma se comunica a través de los símbolos. No Ujú, es exacto, racional, no se comunica con el uno más uno es dos. Es totalmente sí, otra cosa. correcto. Y tenemos aquí a un invitado. William, Hola, hola. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y tú cómo Hola, hola. estás? Bien, ahí con poquito tiempo, pero bueno, quise estar en la reunión un ratico a ver si alcanzo a captar algo de tu idea. Ok, ok. Bueno, si tienes una pregunta, la puedes hacer con mucho gusto. No, por ahora no, por ahora no. Ok, ok. Buenas tardes, Chévere. Goy Paz, Bueno, buenas tardes, Agni entonces Laura. seguimos. ¿Qué tal? Buenas tardes, William. Bienvenido. Ujú. Gracias por entrar. Ok, no sé si tenías otra pregunta, Agni. Bueno, lo que llevaba a la entrevista, la pregunta principal, que al parecer ya se respondió desde Sí. el principio, pero a lo mejor se puede ampliar un poco más. ¿Cuál es la finalidad de del proceso de las flamas divinas o las llamas gemelas? Ya chévere. Bueno, como ya lo mencionamos, se lo podría entender por etapas, porque depende del nivel de conciencia en el que está cada flama divina, ¿no? Grupo de flamas. Pero el proceso óptimo, que es el que entiendo justamente por haber pasado varias etapas, es el despertar de la energía, del amor incondicional, que como te comenté y lo vuelvo a decir, no es un sentimiento por otra persona, sino un estado de conciencia trascendido, o sea, que trasciende la dualidad, en donde no existe el miedo, en donde no existe la separación, en donde se entiende la unión de todas las cosas, ¿no? Entonces, ese creo que es el propósito más elevado que puede tener el contacto y la conexión de flamas divinas. De ahí, lo que cada persona hace en el proceso, ya que ya es de cada quien. Ujú. Ujú, así es. Bueno, yo creo que para ir cerrando, porque no veo preguntas en el chat, em, yo tengo una pregunta, la última, creo. ¿Qué ha cambiado en Goy luego de vivir esta experiencia, esa experiencia de llamas gemelas? ¿Qué cambió en ti realmente? Uf, un montón de cosas han cambiado. Uno dice que uno no cambia y la verdad en ciertas cosas, tendencias naturales, forma de ser, en muchas cosas quizás uno cambia, pero me ha dado una amplitud de entendimiento de las cosas. Por ejemplo, mi padre murió el año pasado y yo no padecí el dolor que padecieron los demás en mi familia porque eh, entiendo las cosas desde una perspectiva muy Mm, diferente. Y justamente haber tenido esa experiencia me dio, permitió saber cuánto había caminado, porque yo tenía una relación súper cercana con mi padre. Y en cuestión de un año, los tres mejores amigos, a mi papá y sus dos mejores amigos, pues todos murieron en cuestión de un año. Y es esta sensación de paz interior que he sentido sobre el tema de la muerte. Yo creo que eso ha sido consecuencia de todo lo que he vivido en este camino de flamas divinas, del entendimiento, de que hay algo más allá que solamente la temporalidad de la vida en este plano, ¿no? Entonces eso me ha dado esta experiencia interna de paz interior que aprecio mucho y que también, o sea, como te digo, también se altera, ¿no? Por de acuerdo a las claro. circunstancias que pasan, puede ser alterada, pero en general está bien enraizada, está bien enraizada en mí. Todavía falta mucho para que se enraícen de todos los lados, pero he llegado a ese entendimiento que me da mucha paz y mucha tranquilidad. Sí, Bueno, es que al final entiendo. parece que eso no termina, ¿no? Siempre hay cosas para continuar, ¿no? Y
por algo estamos aquí en esta dimensión de dualidad, ¿no? Claro. Aquí venimos a aprender un montón de cosas, entonces, para eso estamos aquí. Ya cuando no tengamos nada más que aprender aquí, ya nos iremos, pues. Sí, Claro. diremos adiós. Goy, ¿y dónde podemos conseguir tu libro? Por favor. Bueno, mi libro lo encuentran en impreso y en ebook en Amazon. Y también hay gente que se ha contactado conmigo porque no tienen tarjeta de crédito o no pueden hacer pagos a través de Amazon y me han hecho transferencias a través de Western Union para el ebook, el libro electrónico que tiene, lo chévere de escribir ahora, porque ahora tengo un nuevo libro a más de de Flamas Divinas, hay un nuevo que publiqué recién, es que ahora con la tecnología tú puedes, yo he incluido en los libros entrevistas, videos, meditaciones guiadas y tantas otras cosas, herramientas para trabajar con los códigos QR que tú le escaneas y puedes acceder a ver videos, a hacer meditaciones guiadas, a ver entrevistas. Entonces, en estos dos últimos libros, el de Flamas Divinas y el del libro del ego, he podido incluir estos códigos QR para que sirva, o sea, no es solamente el texto escrito, sino tienes mucho más, acceso a mucho más para poder englobar un poco las ideas y los conceptos. Entonces, las personas que han querido adquirirlo con Western Union también se han comunicado a través del blog goypaz.com o de la página de Serenidad Organics, que es donde vendemos el libro. Y claro, creo que lo interesante es que ahora Amazon te manda a donde tú quieras el libro impreso o lo puedes descargar el ebook si tienes Kindle. Entonces es quizás el acceso más global al libro en Amazon, ¿no? Muy bien, chévere, muy bien. Hay que comprar. Los invito a que lo compren para que puedan profundizar más todo el conocimiento y la sabiduría que tiene Goy. Raquel Delgado dice, las llamas somos los que estamos anclando las nuevas energías, porque el camino nos ha abierto más la conciencia. No somos especiales, somos almas que pactamos este nivel de ascensión. Claro, pero es importante saber que venimos a trabajar un tipo de energía y que hay otro tipo de almas que vienen a trabajar otros aspectos. Sí. Entonces, esto es un trabajo mancomunado en los diferentes grupos de almas que vienen a trabajar diferentes aspectos para poder lograr esa transición de era. Sí, todos juntos, cada uno desde su rincón, desde su experiencia, ¿no? Así es, así es. Sí. Bueno, Goy. Muchísimas gracias por la entrevista, espero les haya servido. Muchísimo. Sí, qué bueno. Sí, claro. Y bueno, pues estaremos en contacto, cualquier cosita. Sí, seguimos en contacto y más adelante tal vez te volvamos a invitar para hablar de otras cosas que surjan. Chéverazo. A mí me interesaría muchísimo tocar el tema del ego. Voy a tener que consultar esos libros. Sí, es un enfoque súper chévere que creo que ayudará mucho en este proceso y en esta época. Claro. Así es. Okay. Muchísimas gracias. Gracias. ¿No? Gracias a ustedes. Bendición a todas. Chao. Bendiciones. Gracias, y chao. gracias a todos los que estuvieron. Nos seguimos viendo. Bye, hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, William. Hasta luego, Rebeca. Hasta luego, Agni. Ahí la Adiós. Hasta luego.